Buenos días a todos, siendo las 3:20 hora de Bogotá, es decir, 4:20 hora Nueva York. Vamos a hacer como es usual el cierre del mercado desde Finanzas Trading y junto con nuestro portal y nuestro broker aliado Square Financial. Inicialmente, hoy tenemos una jornada muy de mucha previa en cuanto a mayor volatilidad que se puede imprimir en el mercado en los 2 días siguientes. Recordemos que las tensiones están puestas en el mercado, sobre todo por lo que por los recientes anuncios, perdón, de parte de miembros de la Fed en apoyar el recorte y la disminución de los apoyos monetarios al mercado financiero y a la economía en general. Recordemos que uno de los principales argumentos para recortar este apoyo es que se están teniendo niveles altos de inflación. Bajo ese escenario, lo que vimos el día de hoy es una jornada en la cual el mercado está de alguna manera muy tenso, sobre todo por esperar unos datos muy altos o más allá de lo que se espera de lo que espera el mercado, específicamente en el PCE, que es la forma en la que la Fed mide la inflación. Entonces hay que estar muy pendientes de este dato, que más adelante voy a hacer énfasis sobre eso. En general, en cómo fue el día de hoy, el consenso es que el dólar americano se apreció frente a la gran mayoría de monedas. Solamente tuvimos unas pequeñas variaciones frente al dólar, principalmente variaciones positivas para el dólar neozelandés, pero en general el dólar americano se apreció el día de hoy frente a las principales divisas. El euro, a pesar de esto, de la fortaleza del dólar el día de hoy, no tuvo no tuvo una pérdida total, definitivamente sí se perdió bastante terreno el euro, pero no es una pérdida total. Por otra parte, creo y estoy seguro que hay que resaltar el papel del dólar neozelandés. Se apreció básicamente contra la mayoría de monedas. De hecho, pueden observar que tuvo unas apreciaciones muy fuertes de parte del dólar neozelandés frente a las monedas más importantes. En cuanto a la libra esterlina, también tenemos un panorama mixto. Por otra parte, el franco suizo pues no presentó tampoco un terreno específicamente negativo o positivo. El día de hoy, el que sí supo apreciarse a pesar de la fortaleza del dólar americano fue el dólar australiano en general. Digamos que si exceptuamos a las dos monedas que mayor fortaleza tuvieron el día de hoy, el dólar americano y el dólar neozelandés, el dólar australiano tuvo la mayoría de ganancias contra las principales divisas el día de hoy. El dólar japonés, digamos que de forma muy interesante, no se apreció como se esperaba. Recordemos que cuando hay incertidumbre, el yen japonés actúa como un activo refugio, como lo fue hoy el día de hoy el dólar, pero no fue así. El que más perdió el día de hoy fue el dólar canadiense y como ya se los mencionaba, el que más ganó el día de hoy fue el neozelandés. Si observamos esas grandes divergencias de volatilidades el día de hoy. Entonces ya el día de hoy fue un mercado muchísimo más movido con respecto a ayer en materia de divisas y sobre todo apoyado por un panorama macroeconómico muy importante. Por otra parte, en cuanto a índices accionarios, esta mañana observábamos que a los índices europeos no les iba para nada bien y el consenso fue de pérdidas en general. No fueron pérdidas exageradas, de hecho son pérdidas que por lo menos para el DAX 30 y el índice español no superan el 0,2% de variación negativa, pero hay que estar muy pendientes porque probablemente si la posición negativa continúa el día de mañana, sobre todo en los índices estadounidenses, probablemente veamos unas mayores pérdidas. El día de hoy en Estados Unidos tuvimos un terreno mixto, como observan el, el Dow Jones cae muy ligeramente, pero el Russell 2000 tiene las mejores apreciaciones el día de hoy. Entonces hay un terreno mixto, sin embargo, sí se observa una tensión en el mercado
de parte de los índices accionarios más importantes de Europa y de Estados Unidos ante ante los siguientes datos de inflación y cuál va a ser la siguiente posición de parte de la Fed. Los índices accionarios que más se apreciaron el día de hoy, hoy vemos es un mercado muy hacia la búsqueda de riesgo, hacia la búsqueda de activos no tan comunes, y los estamos observando en los índices accionarios. Se valorizaron índices no tan importantes, de hecho, se valoriza el índice ruso, el índice brasileño, chino, japonés, suizo y el mexicano inclusive. Entonces, ese es el panorama, es un panorama en el cual los índices accionarios más importantes pierden en general y presentan una mayor tensión en cuanto a cuál va a ser el futuro de las políticas monetarias, sobre todo porque recordemos que Canadá ya hace un tiempo modificó su política monetaria precisamente con esos miedos ante la inflación y hay fuertes presunciones de que lo haga el Banco de Inglaterra o el Banco de Reino Unido, el Banco Central, por supuesto. Entonces, este es el panorama en cuanto a índices accionarios. Definitivamente el día de mañana es cuando se van a marcar las pautas en cuanto a cómo van a amanecer los mercados en general. Y me refiero al día de mañana, principalmente con los datos macroeconómicos, que más adelante voy a hacer énfasis. Por otra parte, en materias primas, pues el café ya es como la quinta o es la segunda semana, perdón, en la que se observan apreciaciones importantes en el café. Recordemos que el café no pudo llegar a esos niveles máximos de precios históricos a los cuales llegaban las materias primas agrícolas anteriormente y pareciera que en este momento está apreciando, está aprovechando el café, el mercado del café para llegar a esos niveles importantes y ha estado el consenso del día de hoy fue una apreciación. Ahora, en cuanto al petróleo, que es otro activo que quiero mencionar, se tuvieron unas apreciaciones importantes, aparentemente ya se están yendo los míos especulativos ante el regreso de Irán a, a la, al mercado petrolero y también se están yendo los miedos en cuanto al cierre de plataformas prolíferas por posibles catástrofes naturales. Entonces, lo que observamos es el día de hoy unas apreciaciones muy cercanas, muy importantes, o muy ligeras, perdón, para el petróleo y igual hay un nivel muy importante a superar en el petróleo, que es la cuota de los $70, se ubica muy cerca, pero aún le cuesta, aún le cuesta superarla. Por otra parte, si hablamos de materias primas, específicamente metales industriales, pues tuvimos la caída, apreciaciones importantes en el níquel, en el aluminio, en el cobre y en el cobre, ya. Y tuvimos unas caídas, unas muy ligeras caídas en el oro y en el platino y en el paladio, pero son caídas muy ligeras. Creo que de las caídas que más hay que tener en cuenta el día de hoy es la plata, definitivamente, y el azúcar. Creo que hay que recalcar que el panorama negativo se está centrando en materias primas, hacia las materias primas agrícolas. La mayoría están cayendo el día de hoy, aunque son de caídas muy leves. Ya observamos varios días en los que las materias primas de este tipo caen. Probablemente también tenga que ver mucho con los anuncios de parte de China, de ser muy poco tolerantes con movimientos especulativos en materias primas, pues estas están en momentos históricos eh, nunca antes visto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas materias primas que cada vez comienzan a depreciarse, sobre todo porque estábamos ubicados en niveles históricos que no se veían desde el 2011. Este fue el panorama el día de hoy y para terminar, panorama absolutamente positivo el día de hoy para las criptomonedas. Igual hay que recalcar que estamos observando variaciones mucho menos volátiles que en días anteriores. Igual hay que resaltar el papel de Ethereum y de Litecoin, que son de los que más se aprecian el día de hoy, inclusive más que Bitcoin, a pesar de que Bitcoin está con un positivismo muy importante tras haber tocado y acercarse a los niveles de $40,000. Entonces,
absolutamente positivos en este mercado. El día de mañana, y como les menciono, lo más importante del día y lo que definitivamente va a marcar la pauta de los mercados financieros, pues primero el PCE, que es la cifra de inflación que utiliza el Banco Central de Estados Unidos, con lo cual si tenemos una variación por encima del 2,3%, que de seguro va a ser así por los datos que hemos visto de inflación anteriores, pues entonces vamos a tener un nerviosismo en el mercado muy importante, porque el Banco Central va a tener más argumentos para retirar esos impulsos monetarios a la economía. También tenemos otras medidas económicas bastante importantes por tradición, las solicitudes de beneficios de desempleo súper importantes, que nos van a dar una perspectiva de cómo está el mercado laboral en Estados Unidos, que recordemos que es uno de los fuertes puntos a los cuales la FED le ha puesto eh, su, su ficha. También observamos pedidos de bienes duraderos y pedidos de bienes duraderos em, eh, en su versión de transporte. Por otra parte, y sin quitarle mérito, tenemos el PIB anualizado y el deflactor del PIB. Esta es una muy buena medida para entender si el PIB se está explicando en una muy buena proporción por inflación. Entonces hay que tener muy en cuenta estos dos últimos datos y por supuesto el dato del PCE, además del dato de empleo, y todas son noticias en la mañana. Entonces probablemente estas noticias van a marcar la pauta del resto de la jornada del día de mañana, muy pendientes a lo que pase en materia macroeconómica y también estar muy pendientes de los análisis e informes de oportunidades de inversión que se hacen desde Finanzas Trading con todos nuestros analistas. No me queda nada más que darles las gracias y esperar que esta información les haya sido de utilidad. Un abrazo y nos vemos el día de mañana en horas de la mañana con la apertura del mercado. Un saludo y muchísimas gracias.